Hola a todos otra vez. Bueno, mirad, hoy vamos a ver ya el último punto del tema que se llama cálculo de distancias, ¿vale? Y bueno, este punto a su vez está dividido en dos apartados. El primero es cómo calcular la distancia entre dos puntos. Esto ya nos salió en un ejercicio que hicimos en clase, ¿vale? Creo que fue el último día. Y bueno, pues esto es muy fácil, ¿vale? Supongamos que tenemos un punto P y un punto Q y queremos calcular cuál es la distancia entre ellos. Bueno, pues la forma es la siguiente. Calculamos el vector PQ, ¿vale? Que recordad que se calcula restándole las coordenadas de Q, las de P, y una vez que hayamos calculado el vector PQ, lo único que tenemos que hacer es calcular el módulo del vector, porque el módulo nos da la longitud del vector y por tanto nos dará la distancia entre P y Q. Entonces, si P es x1 y sus 1, Q es x sub 2 y sus 2, ¿vale? Calcularíamos primero el vector PQ, restándole a las coordenadas de Q las de P, x sub 2 menos x sub 1, y sub 2 menos y sub 1, ¿de acuerdo? Y recordad que el módulo de un vector, ¿vale? Es la raíz cuadrada de la suma de sus componentes al cuadrado. X sub 2 menos x sub 1 al cuadrado más y sub 2 menos y sub 1 al cuadrado, ¿vale? Con lo cual es bastante sencillo. Vamos a ver un ejemplo. Si P es, por ejemplo, 4, 3 y Q es 5 menos 1, calcularíamos primero el vector PQ, restando las coordenadas, 5 menos 4, 1, menos 1 menos 3 menos 4, y a continuación calcularíamos el módulo de ese vector, raíz cuadrada, 1 al cuadrado, 4 por 4 es 16, y por tanto esto sería raíz de 17. Uy, que me he quedado ahí atrás. Esa sería la distancia entre P y Q, ¿de acuerdo? Y el otro apartado es el cálculo de la distancia de un punto a una recta. El otro día nos salió esto en clase para calcular la altura de un triángulo. Como no habíamos visto todavía la fórmula, lo hicimos por un procedimiento que también es válido, pero es más largo. Fijaos, si a mí me dan una recta y yo quiero calcular la distancia de un punto a una recta, primero tenemos que recordar algo que, bueno, no sé si lo sabéis o no. Si queremos ir de un punto a una recta, el camino más corto, ¿vale? Esto vale para cualquier situación de la vida real, es la recta que es perpendicular a aquella a la que queremos llegar. Cualquier otro camino que sigáis desde el punto hasta la recta es más largo, ¿de acuerdo? Luego cuando nos hablan de distancia siempre es la más corta posible, sería desde el punto hasta esta recta por un camino perpendicular. Si nos dieran esta recta, ¿vale? A partir de su vector nosotros podríamos calcular el vector perpendicular para poder calcular esta recta que pasara también por este punto. Una vez que calculamos esta recta, lo que hacemos es cortarla con esta otra, ¿de acuerdo? Formando un sistema de ecuaciones entre las dos para poder hallar su punto de corte. Y una vez que tenemos su punto de corte, lo que queremos calcular al final es la distancia de un punto a otro, con lo cual volveríamos al apartado anterior, tendríamos que calcular el vector y después su módulo. Pero ese camino, que está bien, es correcto, está totalmente razonado, podéis hacerlo, es más largo. Hay una fórmula, de acuerdo, que es bastante más sencilla. Y la fórmula es la siguiente. Si las rectas nos la dan en forma explícita, ¿vale? Y tenemos un punto P que tiene coordenadas a B, pues la distancia del punto P a la recta R consiste en lo siguiente. Sustituimos el punto, ¿vale? Las coordenadas del punto en la X y la Y de la recta. Entonces sería A por A, ¿vale? Donde pone X pondríamos la primera coordenada del punto, donde pone Y pondríamos la segunda coordenada del punto, más C. Esto iría en valor absoluto y lo dividimos entre la raíz cuadrada de los cuadrados de las componentes. ¿De acuerdo? A cuadrado más B cuadrado, ¿vale? Serían las componentes, digamos, del vector perpendicular a R. Y eso directamente nos da la distancia del punto a la recta, ¿vale? Vemos un ejemplito. Por ejemplo, si me dan la recta R, 2x menos y más 4 igual a 0, y me dan el punto 1, 3, pues si queremos calcular la distancia del punto P a esa recta R, ¿vale? Mirad la fórmula.
Donde pone X ponemos un 1, ¿vale? Lo voy a dejar en principio indicado para que veáis que estamos poniendo las coordenadas del punto. Menos Y, pondríamos menos Y, lo sustituyo por la coordenada del punto P, más 4. Y debajo iría la raíz cuadrada, A cuadrado más B cuadrado, sería 2 al cuadrado, 4, menos 1 por menos 1, 1. ¿Vale? 2 por 1, 2, 2 menos 3 menos 1, menos 1 más 4, 3, valor absoluto 3, partido de la raíz de 5. Y esta sería la distancia entre P y Q. ¿Vale? Ya digo, podéis hacerlo de la forma larga, que a partir de los conocimientos que tenemos nosotros, esto sería lo más razonable, pero ya que existe una fórmula, ¿vale? Que en principio no vamos a entrar en de dónde viene por no complicarlo más, podéis usar la fórmula, es mucho más rápido. ¿De acuerdo? Y bueno, luego hay un caso particular de, imaginaos que me dan un punto, por ejemplo el punto 3, 5, y me piden calcular cuál es la distancia a una recta, pero por ejemplo a la recta x igual a 1. Recordad que todas las rectas verticales eran x igual a un número, todas las rectas horizontales eran y igual a un número. Si me piden calcular la distancia de este punto a esta recta, no merece la pena hacer ningún tipo de cálculo. Simplemente miramos que la distancia es esta recta es x igual a 1, este punto tiene primera coordenada 3 y por tanto su distancia, que sería el camino perpendicular, sería 2. ¿Vale? Solamente había que restarle a 3, 1. Lo mismo pasaría con una recta horizontal. Si tengo el mismo punto 3, 5 y queremos calcular la distancia, por ejemplo a la recta y igual a menos 2, ¿vale? Es una recta horizontal que pasa por altura 2. En vez de meterme en jaleo, de aplicar fórmulas y demás, que estaría bien, basta con ver que la distancia, como tiene que ser perpendicular, pues basta ver la diferencia entre la altura de este punto y la altura de este. Serían 5 más 2, 7. ¿De acuerdo? Por lo tanto, bueno, esos son casos particulares y concretos que si os salen alguna vez, pues que sepáis que se hacen de forma inmediata. Para el resto de los casos, pues tenemos esta fórmula. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada, hasta el próximo vídeo. Adiós.